inicio grabación por si acaso en OBS. Bueno, espero que se sigue viendo, ya se vuelve a ver otra vez la pantalla, ¿no? La pantalla de presentación, si no me equivoco, ¿no? Así es. Perfecto, muy bien. ¿De dónde viene la necesidad de este lenguaje en particular? ¿Por qué? Bueno, porque hay un problema en informática que es el llamado el problema de los dos lenguajes. Significa eso que muchas veces los lenguajes que son bastante eficientes en su ejecución son, digamos, bastante crípticos y tienen grandes problemas. Bueno, se requiere un personal muy especializado. Por otra parte, hay una serie de lenguajes que son muy cómodos, pero que, por desgracia, son bastante lentos en general. Evidentemente, esto no es una ley general, pero grosso modo se puede entender que hay algunos lenguajes, como por ejemplo Python, Octave, R, matemática o quizás MATLAB, que son muy fáciles de programar, de construir rápidamente algoritmos de cálculo, pero después su ejecución es relativamente lenta. Por otra parte, hay otra serie de lenguajes, como puede ser C, C++, Java o Fortran, que son extremadamente rápidos, pero una programación eficiente no está al alcance de cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a veces? Pues que se tiene que desarrollar, en primer lugar, algoritmos en lenguajes sencillos y después, una vez que se han verificado que funcionan correctamente, pues se implementan en una segunda etapa en un lenguaje eficiente. Mirad, aquí os muestro un ejemplo. Esto podéis ver un tweet que puso el día, ¿cuándo fue? El 3 de febrero, Elon Musk, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, que hablaba de que había construido un sistema de redes neuronales, creo que era el ¿para qué era? Bueno, alguna cosilla, alguno de sus coches o algo por el estilo que tuviese que hacer. Bien. Sí, Vehicle Control, o sea que estaba para el coche. Hizo el desarrollo en Python, vieron que funcionaba correctamente y a continuación lo convirtieron en C++ y C. Y eso, claro, evidentemente desde el punto de vista de diseño es un poco una barbaridad, porque significa que vas a hacer dos veces el mismo camino. Bueno, para intentar evitar esta solución, para este tipo de problemas, en el 2009, en el MIT, una serie de 4 personas decidieron conjurarse para crear un nuevo lenguaje a partir de todos los que ya existían y que tuviese una serie de ventajas. En primer lugar, que fuese software libre, para empezar. O sea, que por ese motivo lo estamos pudiendo enseñar aquí, porque es software libre. Que fuese tan rápido como C, dinámico como Ruby, con fórmulas sencillas como MATLAB, que se pudiesen meter macros como en Lisp y a partir de ella interpretar lenguaje natural, que tuviese propósito general como Python, etcétera, etcétera. Todo lo que veis por ahí. Bueno, a continuación lo que se hizo fue intentar involucrar a una gran comunidad de desarrolladores y en 2014, bueno, en 2012 ya se empezaron a lanzar sus primeras versiones, la versión alfa, y en agosto de 2014 empezaron a lanzarse las nuevas versiones. Finalmente, en el agosto de 2018, perdón, se lanzó la primera versión definitiva del lenguaje perfectamente maduro. Ya se puede utilizar. Ya anteriormente, en las versiones anteriores, pues estaba haciendo, pues explorando ideas, a ver qué ocurría, se implementaban algunas funciones que después desaparecieron, pero ya en 2018 se fijó definitivamente el lenguaje y ya se pudo empezar a desarrollar de manera estable, digamos, para entornos de producción. Actualmente estamos en la versión 1.5 y concretamente desde el mes de septiembre, si no recuerdo mal, estamos en la versión 1.52, que es una última versión donde se han corregido algunos pequeños errores. Bien, aquí tenéis unos datos en la diapositiva que ha sido descargado 13 millones de veces a 7 de febrero de 2020. Se utiliza en 1.500 universidades actualmente. Hay una gran comunidad que está trabajando en ello. Está creciendo, cada vez hay más gente involucrada y se están publicando cada vez más artículos de personas que han decidido pasarse ya a Julia en lugar de otros lenguajes que utilizaban anteriormente, etcétera, etcétera. Bueno, bien, ¿cómo conseguimos eficiencia? Y esto es importante.
En primer lugar, el lenguaje, a diferencia de otros como Python u Octave, vamos a decirlo Octave, no es interpretable, es decir, se va a compilar en primer lugar. Cuando escribes el código y lanzas la ejecución, primero se compila y después se ejecuta. ¿Eso qué significa? Que al principio va a ir la primera ejecución va a ser un pelín lenta, porque lo que hace es compilar y después ejecutar, pero la segunda va como la seda, va maravillosamente bien. Eso es una cosa que no tenéis que olvidar. Para ello utiliza como compilador el LLVM, que es un compilador que, bueno, que los informáticos, que sé que hay alguien que sepa más informática que yo, sabrá que una máquina, es un entorno, es un módulo universal que se puede utilizar para gran cantidad de lenguajes. Por otra parte, es un lenguaje que permite decir si una variable tiene un tipo o no. Es decir, tú puedes decir, por ejemplo, decir que una variable vale 1, ¿vale? Y va a funcionar exactamente igual que ocurría, por ejemplo, en MATLAB. También puedes decir que tienes una variable que defines de tipo entero y que vale 1, como podría ser, por ejemplo, en C. Puedes combinar cualquier cosa. Evidentemente, el tipado de variables hace que el sistema sea más eficiente, pero si no lo incluyes, pues no lo haces. Por otra parte, intenta evitar en lo máximo las variables globales. Estas que se encuentran en el cuerpo principal del programa y que no se llaman desde dentro de las funciones. En principio siempre intenta trabajar por funciones que son más fáciles de trabajar. Una cosa importantísima, es un lenguaje que permite la paralelización. Es decir, no necesitamos, a diferencia, por ejemplo, con MATLAB, que para conseguir rapidez necesitábamos vectorizar, en este caso ya no es necesario. Es decir, un bucle va a ser multiplicar, por ejemplo, a realizar operaciones con bucles, va a ser tan rápido como utilizar un vector. Es decir, si imaginas, por ejemplo, que tenéis que multiplicar dos vectores, pues en MATLAB haríais, por ejemplo, A punto por B, y eso lo haría. Pero también podéis hacer for k igual a 1 hasta n, y empezar a hacer la suma de los productos. Bien, ambas soluciones son iguales, son igual de buenas. Por otra parte, se concibió desde un principio para hacer cálculos utilizando distintos microprocesadores, núcleos, etcétera, etcétera. Se puede utilizar para supercomputación. Y ahora veremos un ejemplo porque resulta que Julia es, junto con C, C++, creo que Java y Fortran, forma el club del petaflop, que son lenguajes que han permitido realizar operaciones por encima de un petaflop en supercomputadores. Otros lenguajes que quizás fuesen más habituales, Python, MATLAB o lo que sea, no lo han conseguido. Julia sí. Bien, por otra parte, Julia es modular, es decir, utiliza el mismo fundamento que, por ejemplo, utiliza R o Python, en el que hay un pequeño núcleo que es el programa y después gran cantidad de módulo que permite un desarrollo independiente a distinta velocidad. Y por otra parte, y una cosa realmente importante, es que es un lenguaje políglota y que nosotros podremos invocar funciones de C, de Fortran, de R y sobre todo de Python. Es decir, podemos definir, llamar a una función y trabajar con ella de manera normal y corriente. Bueno, en este ejemplo, esta gráfica que se ve un poquito mal, entiendo yo, a lo mejor, no sé si se puede ver bien, pero bueno, da igual. Aquí esto es un ejemplo que podéis encontrar en la web de distintas pruebas que se han realizado y se comprueba que efectivamente el lenguaje más eficiente es C en general, pero que a continuación Julia no le va a la zaga enseguida, en tanto que otros lenguajes, por ejemplo, como Octave, ofrecen resultados casi 4 órdenes de magnitud más lentos que estos lenguajes. Bien. Bueno, más cosillas. Lo que he visto anteriormente no son ni más ni menos que ejemplos que ofrece los propios desarrolladores, ¿vale? Tiene que haber un poco de prejuicio a favor de su lenguaje, pero sin embargo existen ejemplos que son fácilmente encontrables, por ejemplo, en la web Julia Computing, de terceras personas
donde hablan de eso. Por ejemplo, la Reserva Federal del Banco de Nueva York estimó que sus algoritmos iban 11 veces más rápido tras pasar de otro lenguaje que no sé si era MATLAB o quizás Python a Julia. Por otra parte, en algunos otros casos, por ejemplo, al consultar bases de datos, en este caso se pasa de Python a Julia. Una consulta que anteriormente era de 40 segundos se traduce en 6 décimas de segundo, para que veáis, simplemente una operación de ese tipo. Más cosas que sean desde el punto de vista ya más cercano a la gente de la física, que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí radiólogos que examinan imágenes pudieron reducir de 20 minutos a 2 segundos el tratamiento de imagen. Por otra parte, como he dicho, es un grupo que trabajaba en astrofísica realizó una serie de cálculos, es decir, catalogando 188 millones de objetos, los catalogaron en 14 minutos y entraron de este modo, de paso, en la categoría del petaflop, llegando a utilizar 1,3 millones de threads, que si no recuerdo mal eso significa que son 1,3 millones de ejecuciones simultáneas, pero bueno, en fin, no sé exactamente cómo es esto. Por otra parte, también se utiliza para cambio climático, etcétera, etcétera. Y por cierto, en esto, si a mí me preguntaran, yo también me contaría mi caso y diría, como por ejemplo, realicé un programa que en Octave tardaba 1 minuto en inicializarse, no hablo de ejecutarse, en inicializarse, y en Julia me tardaba medio segundo. Lo podría contar, ¿eh? Eso es un caso, pero bueno, que no voy a entrar en mayor detalle. Por cierto, es tan eficiente que si recordáis el ejemplo anterior, Viral Shah, que es uno de los autores, uno de los 4 autores iniciales, se permitió el lujo de trolear en Twitter al propio Elon Musk, para que veáis este ejemplo, la confianza que uno tiene en sí mismo. Utilizando Julia no hubiese tenido que convertir de Python a C++. Bueno, ¿y por qué se llama así este nombre, este lenguaje? Pues, en principio, la leyenda urbana que circula por ahí, que está ampliamente extendida, pero que es falsa, atribuye un homenaje a Gaston Julia. Gaston Julia es un matemático francés que digamos que fue uno de los padres de la teoría del caos y de la teoría de fractales, ¿vale? Por ese motivo es el que hemos utilizado como logo, como logo en el cartel. Sin embargo, la realidad es digamos, no tan bonita. En realidad, uno de los 4 autores iniciales había iniciado anteriormente un proyecto que no llegó a ningún sitio, pero tenía el logo, tenía el nombre y decidieron aprovecharlo. Ya está, nada más que eso. Bien, visto esto, voy a concluir la presentación por el momento, porque ahora lo que os ruego, por favor, es que todos... Perdón, esta no es la diapositiva que yo quiero. Aquí está. Que todos arranquéis Julia. Si no os importa. Yo, en esta imagen que yo os estoy mostrando, yo voy a trabajar con el trabajo en Ubuntu, en terminal. En general, los que trabajéis en Windows, solamente tenéis que pulsar el icono y se abrirá una consola similar a esta. Y los que tengáis en Mac, pues la verdad es que no lo sé qué pasa en Mac, porque nunca lo he visto, pero sé que se puede utilizar. Y los que tengáis Linux, pues nada, simplemente tecleáis Julia, por favor, os ruego que lo hagáis también. Y a continuación, Enter. Bien. ¿Estáis todos conectados? ¿Habéis podido entrar todos? Voy a dejar unos segundos para que os podáis meter. Bueno, esto que se encuentra en pantalla es el REPL, que son las iniciales de algo que no recuerdo bien, pero vamos, es, digamos, el entorno consola similar a este. Bueno, pues en este entorno, pues nosotros ya podríamos empezar a hacer operaciones. Así que voy a empezar, y vosotros también, por favor, os ruego que empecéis a hacer operaciones sencillas. Por ejemplo, 1 más 1, 2. Como podéis ver, vamos a hacer cosas. A ver, 3 menos 1, 2 también. 4
entre 5, 0.8. A ver, vamos a ver más cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, SQRT de 6 es eso que se encuentra ahí, como podéis ver. En general, muchas de las funciones que vosotros hayáis podido utilizar en MATLAB se pueden seguir utilizando en Python. Perdón, en Python no, en Julia, perdón. Estaba pensando en otra cosa. Por ejemplo, seno de 6 también. Y sale un número, este es el número que sale. Bien. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es 3 al cuadrado. 9, como podéis ver, en principio podemos utilizar exactamente la misma nomenclatura que utilizábamos en MATLAB. Por cierto, me gustaría saber, ¿se ve perfectamente lo que escribo? ¿Qué tal se ve? Sí, se ve muy bien. No lo digo para aumentar la fuente si no se estuviese viendo correctamente. Bueno, bien. Por otra parte, no solamente eso, es que hay más similitudes incluso con MATLAB. Por ejemplo, si yo pongo ANS, A-N-S, ¿qué es lo que me sale? La última respuesta que yo hubiese visto, que yo hubiese escrito. Os dejo a vosotros que hagáis pruebas para hacer esto, para que veáis esto. Más cosas, por ejemplo, en MATLAB, probablemente todos recordéis la función EPS, que habla de la mínima resolución que pueden tener los números reales. Bueno, pues en Julia también existe la función EPS que hay que invocarla de este modo. Bien, pero ahora vamos a hacer cosas más divertidas. Vais a hacer lo siguiente, por favor. Vais a pulsar la barra de slash, esa que es backslash, ¿no? Es slash o backslash, no recuerdo bien cómo se llama. Y a continuación escribo epsilon. Si os fijáis, los que conozcáis LaTeX, en este momento, acabo de representar el símbolo de LaTeX, el que se va a utilizar para LaTeX, ¿vale? Os lo voy a poner como ejemplo. Bien, una vez que lo he escrito, pulso tabulación. ¿Y os fijáis que sale? Ya empiezo a conocer un poquito más de las cosas que se pueden hacer con este entorno de programación. Ocurre que Julia admite los códigos Unicode. No está limitado a los caracteres ASCII normal y corrientes, que son, creo, si no recuerdo mal, hasta, no sé, son menos de 255, sino que admite gran cantidad de ellos. Por ejemplo, en este caso yo he escrito, como he dicho, epsilon, que se escribiría así, evidentemente, pero también puedo escribir pi. Y ahora, una cosa, si me escribís pi, fijaos qué pasa si pulso pi. ¿Os dais cuenta qué pasa? Realmente hay una variable, digamos, una constante interna de Julia, que se llama pi, que tiene ese símbolo y que se puede utilizar, por ejemplo, para ecuaciones de este tipo. Yo pongo pi, pulso tabulación, multiplico por 3 al cuadrado. ¿Y qué me saldría? Pues el área de un círculo de radio 3, como es lógico, para que veáis. Este es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Pero no solamente se pueden meter símbolos. A ver, si yo escribo barra SQRT, los que sabéis LaTeX sabéis qué va a pasar cuando yo pulse la tecla de tabulación. Y es que me va a aparecer el símbolo de la raíz. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, un 3, ¿qué me va a salir entonces cuando yo pulse Enter? La raíz cuadrada de 3. Como podéis ver, en general, con Julia vamos a tener la posibilidad de utilizar más símbolos de los que habitualmente pudieseis utilizar en otros lenguajes. Bueno, y quien dice símbolos, dice, por ejemplo,
dibujitos. A ver, perdón, ¿cómo se llama esto? No se llama icono, se llama smiley, creo que era. A ver, si yo pongo smiley cat y cierro con 2 puntos, veamos qué pasa. Puedo empezar a utilizar, a poner, incluso si quisiésemos, este tipo de símbolos como dentro del lenguaje. Se podrían utilizar tranquilamente. Yo le podría decir que esto es igual a 1. Y si ahora hago smiley cat más 1, ¿qué me saldrá? Pues 2, evidentemente. Esa es la cosa. Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, si quisiésemos, es poner subíndices barra, slash, backslash, guión bajo y 1. Y me saldría x1. Por ejemplo, lo podríamos utilizar cuando nosotros querramos construir scripts de trabajo utilizando la nomenclatura a la que estáis más habituados, para lo que para lo que fuese necesario. Bueno, ahora os voy a pedir que hagáis una cosa. Quiero que pulséis el botón, bueno, el botón de mayúsculas de vuestro ordenador, es decir, el que está justo debajo de la tecla Enter, y a continuación el símbolo del cierre de interrogación. Acordaos, Shift más el botón que está a la derecha del 0. ¿Qué me ocurre? Pues que paso de este modo digamos, al entorno de ayuda, al modo de ayuda. Ahora, si yo quisiese hacer algo, por ejemplo, yo tuviese dudas, por ejemplo, ¿cómo se hacía, qué sé yo, la tangente? Por ejemplo, que no me acuerdo, ¿cuál es la función de la tangente? Yo escribo aquí tangent, ¿y qué me dice? Me dice que no la encuentra, que no sabe qué es, pero me propone que mire 2 funciones que se llaman parent, range o tang. Lógicamente, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos aquí una función que se llama tang, que tiene toda la pinta de ser la que estamos buscando. A ver, si yo pongo tang de pi partido por 4, me tiene que salir 1, como era de esperar, para que veáis. El modo de ayuda, ya sabéis entonces cómo se puede acceder. Mayúsculas, interrogación, cierre de interrogación. Por cierto, si yo en la anterior hubiese puesto, en lugar de poner pi cuartos entre pi medios, pues me va a salir una cosa. ¿Qué me dirá? A ver... perdón, me sale un número, pero a veces te va a salir infinito. Pero bueno, en fin, son pequeños... Es un pequeño... es el programa que se acaba de quedar un poco conmigo. Bien. Ya con esto vamos a considerar que hemos terminado las primeras ejecuciones que podíamos hacer con Julia, y ahora vamos a empezar a trabajar con variables, que es lo lógico. Así que, por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir A mayúscula igual a 1. Ya está. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que acabo de definir una variable que se llama A, que vale 1. Ya está. Es la única cosa. No he dicho en ningún momento ni cómo está hecha, nada, no he dicho nada. No sé si es entera, si es una variable real, no sé nada, simplemente he dicho que vale 1. Bueno, perfecto. Quizás en algún momento posteriormente sí que me interese decirlo, pero por el momento no lo voy a decir así tal cual. Otra variable, b, igual a 2.3. Pulso enter y ya se me carga en memoria. Ya tengo otra variable, la variable b. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer? ¿Qué otra variable podríamos meter? Bueno, normalmente a la gente le gusta trabajar con números imaginarios. Pues vamos a trabajar con números imaginarios. Y yo digo que c es igual a 1 más 2 im.
Pulso y ya está, el número definido. Ahora, con esto quiero que os fijéis en una cosa que he hecho. Fijaos. Fijaos lo que he puesto. No he puesto 2 por la variable imaginaria. Podía haberlo hecho. 2 con el símbolo, con el asterisco, para multiplicar y eso. No, no. Simplemente lo he puesto a continuación. ¿Por qué? Porque en aras de conseguir una mayor legibilidad, Julia no necesita insertar directamente siempre el signo de multiplicación cuando estamos multiplicando una variable. Por ejemplo, fijaos, aquí tengo yo la variable a. ¿Qué pasa si yo digo 3 por a? Pues que me sale 3a. Perdón, me sale 3. Si pongo 3a, pero ya sin el símbolo de la sin el símbolo de la multiplicación, en muchos lenguajes te va a decir error. Pero aquí no, aquí te dice que vale 3. Y si yo digo, por ejemplo, 2a más 3b, me sale un número. Ahí está la cosa, me sale... ¿cuánto me sale? 2a más... ¿Qué cosa más rara me está haciendo? Ah, no, perdón, es que no lo veía bien. Me sale 8,9, pero como estamos utilizando uno que es un tipo flotante, que es un tipo real, pues lo aproxima. Es una pequeña desviación, ¿de acuerdo? Otros tipos que se pueden definir, por ejemplo, si hay alguien de informática, que habrá, está José Luis por lo menos, por ejemplo, yo puedo definir que una dirección es la dirección 0 por 0AB0. Y ya está, una variable de tipo entero sin signo. Acabo de definirla. La puedo utilizar, ¿eh? Todo esto se puede utilizar de manera adecuada. Bien, otra cosa importante. Como he dicho, aquí yo he definido variables, como estamos utilizándolas siempre, A, B y C. Pero claro, yo tengo más posibilidades. Yo puedo hacer más cosas. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con variables con nombres de letras griegas. Así que yo voy a decir delta, por ejemplo, o mirad más fácil. Delta de x igual a 0,1. Hago delta de t. Recordad que después de escribir siempre el nombre del símbolo, del texto, hay que pulsar tabulación para que se transforme. Igual a 0,3. Y si yo defino v igual a delta de x partido por delta de t, me sale el valor de la velocidad. Digamos, esto permite que el lenguaje sea más expresivo, se puedan entender cosas, ya no hay que utilizar algunos términos a que estábamos más o menos acostumbrados. Como podéis ver, con las variables se pueden hacer todas las funciones que se nos ocurran, las operaciones matemáticas que se os vayan a ocurrir. Incluso alguna más, por ejemplo, que es definir fracciones, etcétera, etcétera. Una cosa importante que quizás en algún caso os hayáis encontrado es que, sabéis que una de las recomendaciones que se hacen cuando estáis elaborando un programa es que intentad evitar el uso de variables. Es decir, por ejemplo, si tenéis un término cuyo valor no cambia en toda la ejecución del programa, siempre es recomendable que vosotros lo defináis como una constante. En Julia, para hacer eso es extremadamente sencillo. Por ejemplo, yo puedo decir simplemente que const, por ejemplo, voy a definir una constante, voy a decir la variable delta, que es igual a 0,57. Con esto, yo defino que el símbolo delta va a valer 0,57 en todo el término. Y ahora ya podría decir, por ejemplo,
delta. Ay, perdón, me he equivocado de delta. ¿Qué ha pasado aquí antes? A ver. Qué cosa más rara me está haciendo. Esto que acabo de hacer no se debe hacer, pero bueno. Por 8 me sale 4,56. Lo puedo hacer porque cuando yo haga un script el código va a ir mucho más rápido. Bien. Ahora ocurre que es una cosa que me gustaría hacer primero. Como hemos visto, hemos estado definiendo variables, pero de una forma sencilla, de la forma habitual. Cuando nosotros queremos trabajar y conseguir que el programa vaya más rápido, el sistema agradece que le indiquemos con antelación qué tipo de variable es. Porque eso permite al compilador optimizar las rutinas, digamos, el código interno, que se va a utilizar para realizar las operaciones. Por ejemplo, imaginad que hemos definido un término, en este caso, el caso anterior, cuando definimos a igual a 1, puede ser entero, puede ser tipo real, etcétera, etcétera, y el compilador debería intentar averiguar, plantear todos los posibles escenarios y en ese caso, digamos, la función original se va haciendo cada vez más grande, porque estaríamos, porque tiene que plantear todas las posibilidades. Entonces, una función que podría ser aparentemente sencilla, como es sumar, pues resulta que en realidad se convierte en un montón que son totalmente distintas según el tipo de variables que se estén utilizando. Bueno, pues para facilitar esto, es recomendable en diversas circunstancias indicarle al sistema qué tipo de variable es. ¿Y cómo sería eso? Pues relativamente fácil, por ejemplo. A ver, tengo aquí yo el delta de t, que está por aquí. Bueno, no, mejor, voy a volver para atrás. Por ejemplo, voy a decir, tengo una variable que es igual a 2, d igual a 2. Ahora, lo que vais a hacer vosotros es lo siguiente. Me escribís d igual a 2, pero si yo hago eso, realmente el sistema no sabe exactamente qué es lo que hay. Lo va a interpretar, como es lógico, el 2 lo va a interpretar como un número entero y probablemente lo haga así. Pero lo que nosotros vamos a hacer es ayudar al sistema a entender que es de tipo entero, por ejemplo. Y para ello, lo que tendríamos que hacer es dos puntos, es decir, dos pares de 2 puntos, y a continuación, por ejemplo, le decimos que es int. Ahora ya sabe, con esta instrucción tan simple, ya hemos avisado al sistema de que va a ser una variable entera y que vamos a trabajar con ella siempre con aritmética de números enteros. Si se nos ocurre hacer cualquier otra cosa, va a dar fallo. Perdón. A ver, sí, ese es el RPL, perdón. A ver si era aquí. Ahí está. Es que me he equivocado en la posición del int. Ahora lo hemos definido de este modo. O, por ejemplo, mirad, en lugar de hacerlo así, voy a ponerle uint. ¿Qué significa entonces? Pues que la voy a definir el mismo valor, pero la defino como entero sin signo. Que es una cosa que puede ocurrir, por ejemplo, cuando estamos trabajando con cosas de programación. Si le doy al valor, me dice que no puede. ¿Por qué no puede? Vale, uint64, perdón. Vaya, tampoco puede. Bueno, olvidadlo, ¿eh? Estas son son las cosas del directo. En principio, a ver, pues da igual. Pues no la defino como... No la voy a definir como... de ese tipo. La voy a definir como de tipo entero. Ahora, definida. Ya está. Pequeñas cosas que ocurren cuando está uno definiendo variables. Realmente este tipo de cosas no suelen hacerse tal cual. Se pueden, como en el resto de programas, se suele hacer es cuando se hacen
cuando se definen inicialmente las variables o cuando se realiza la invocación de funciones, etcétera, etcétera. No es tampoco mayor problema. ¿Qué es lo que ocurre también muchas veces? Que a veces no sabemos de qué tipo es una variable. Y a veces nos encontramos en un programa y estamos ejecutándolo y decimos, ¿y esta variable de qué tipo es? No tengo ni la más remota idea. Pues la solución, algo intuitivo, type of, por ejemplo, d. Y me dice que es una variable float 64, es decir, una variable real de 64 bits. Dependiendo del ordenador que estéis utilizando vosotros, os saldrá una cosa u otra. Eso ya depende de la arquitectura propia de cada sistema. Bueno, ahora ya que estamos viendo variables, ahora vamos a hacer una cosa necesito vuestra ayuda. Necesito que hagáis vosotros cosas en vuestro ordenador. Vamos, en primer lugar, a definir dos variables. Una va a ser a sub 0 igual a 1, así tal cual, ¿eh? Fijaos, así es como lo estoy poniendo, que va a ser de tipo entero. Otra variable que se llame b sub 0 igual a 2, también de tipo entero. Después voy a definir una variable a sub 1 igual a 1.0. Ojo, fijaos, es importante que lo veáis. Pongo el 1.0 para indicar que esta variable va a ser de tipo real, flotante. La defino tal cual, b sub 1 igual a 2.0, tal cual, y ahora lo que yo voy a hacer es sumarlas, algo tan simple, las voy a sumar, nada más. A sub 0 más b sub 0, ¿qué me sale? 3. A sub 1 más b sub 1, 3.0. Evidentemente, estos dos resultados son aparentemente iguales. Bueno, pues ahora vamos a ver si es verdad o no. Para ello, lo que yo voy a deciros es que escribáis lo siguiente. Mirad. Vais a hacer arroba code guión bajo LLVM. Ahora os explicaré qué es eso. Y a continuación pongo a sub 0 más b sub 0. Pulso enter y fijaos lo que sale. Ahora voy a hacer lo mismo. Arroba code LLVM a sub 1 más b sub 1. ¿Y qué es lo que me está saliendo? Voy a dejar de presentar un momento porque dejo de presentar y de paso veo una pregunta. A ver, David, efectivamente, sí, se puede programar con emojis, ¿eh? Hay gente que lo hace, otra cosa es que lo veas útil, otra cosa es ahí. Bueno, me gustaría que hicieses ese mismo que acabo de hacer yo ahora, el ejemplo anterior, es decir, poniendo el término code code-LLVM para que veáis realmente qué es el tipo de instrucciones que ha realizado vuestro ordenador. Aunque inicialmente vosotros estabais sumando, en la práctica las operaciones son distintas. Los que estéis en informática, quizás que sé que hay gente de informática o que tengáis esos conocimientos informáticos más avanzados, sabéis que lo que está haciendo es un lenguaje, el lenguaje LLVM, que te permite realizar una exportación relativamente sencilla. A continuación, ya podemos reutilizar el código en otro tipo de sistemas. Otra opción posible,
Si queréis, ya por esto, a ver si soy capaz de colocar la presentación. Va de nuevo. A ver. A ver, ajá, presentamos. Presentamos toda la pantalla. Voy a volver a presentar la pantalla. Que tenéis aquí. Si en lugar de poner code LLWM hubiese puesto código code ASM, vaya, a ver, ¿cómo era? Code ASM. ¿Cómo que no me lo está definido? A ver si me he equivocado ya. Code Native, perdón. Code Native, que me estaba confundiendo. Me estaba confundiendo Code Native. Es que a veces me confundía. A veces uno se olvida siempre de las líneas. Aquí veríais en el código ensamblador de vuestro propio ordenador qué son las operaciones que se han realizado. Y ese tipo de códigos, pues oye, aquí tenemos una suma. Pero en la práctica, esto se puede hacer con cualquier función. Si fuésemos al caso del otro ejemplo, a sub 0 más b sub 0, las instrucciones serían distintas, porque estamos trabajando con distintos elementos. Bueno, ahora viene otra parte importante. Vamos a ver si es rápido. Mirad, para saber el tiempo de ejecución de una instrucción, lo que nosotros tenemos que hacer es @time y a continuación la instrucción que queremos ejecutar. Eso, si no recuerdo mal, sería equivalente al tick-tock de MATLAB, por ejemplo. Esto es lo que ha tardado en realizarse los cálculos. Es 9 microsegundos. Si lo vuelvo a hacer, pues más o menos lo mismo, dependiendo del ciclo de reloj, de lo ocupado que esté el microprocesador, se tarda más o menos tiempo. Si yo hago lo mismo con las variables de tipo real, time, también igual. Y aquí aparece una cosa interesante, si os fijáis aquí que pone one allocation, significa lo que ocupa la ejecución del programa. Ha requerido 16 bytes. Pero bueno, son detalles que tampoco corren demasiado interés. Bueno, y ahora os voy a invitar a todos a que hagamos un simple ejercicio práctico, ¿de acuerdo? Mirad, lo que yo os voy a proponer es lo siguiente. Escribid conmigo A igual a rand float 64 y ahora pues 100 1000. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a crear un vector de tipo real de 100.000... qué narices, yo estoy hoy ambicioso. En lugar de 100.000 le voy a poner 1.000.000, ¿vale? De 1.000.000 de elementos elegidos al azar de tipo real. Yo le doy, lo ejecuto y me sale eso. ¿Veis? Hay un montón de números que están entre 1.000.000 de elementos entre 0 y 1 que tienen eso. ¡Ay, por cierto! ¿Cuánto tiempo habrá tardado en hacerlo? Vamos a hacer una prueba, que se me olvidó. Time. Y esto que se encuentra aquí ha tardado 7 milésimas de segundo en generar un vector de 1.000.000 de elementos de tipo real. Pero aquí lo divertido está en la gracia, aquí lo que vamos a hacer ahora, lo que es gracioso, y espero que lo estéis haciendo vosotros también en vuestros ordenadores, es que los vamos a ordenar. De mayor a menor. No, perdón, de menor a mayor. Es decir, el programa debe coger va a coger el 1.000.000 de elementos, los va a ordenar
y a ver cuánto tiempo tarda. Para saber el tiempo que tarda ponemos time y a continuación, bueno, el time evidentemente es para saber el tiempo que se tarda. Short, ahora ponemos una exclamación, eso ya os explicaré después qué significa la exclamación, y le voy a decir que haga eso con la variable a. Bueno, a ver el tiempo que se tarde va a depender de cada ordenador en particular. A cada uno le va a salir un tiempo. ¿A mí cuánto tiempo me sale? Se ha realizado la ordenación en 335 centésimas de segundo. El sistema ha sido capaz, mi pequeño ordenador, que no os imagináis que no es nada de otro mundo, ¿eh? Es un i5 y con bastante poca, no digamos que tenga mucha potencia. Ha sido capaz de realizar la ordenación de todos los elementos en 35 centésimas de segundo. En otros lenguajes tardan minutos en cargarlos. Aquí lo hemos hecho rápidamente. Haced la comparación si queréis con otros lenguajes para que os hagáis una idea de cómo funciona esto. Bien, como supongo que muchos de vosotros seréis como yo, que vienen de MATLAB, pues quizás se sientan cómodos trabajando con vectores. Yo personalmente me siento muy cómodo trabajando con vectores y con matrices. Bueno, pues para definir vectores y matrices, la técnica es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que, si no recuerdo mal, en MATLAB se podían poner las matrices entre paréntesis o los términos de las matrices entre paréntesis, pero en Julia solamente utilizaremos corchetes, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo puedo decir que digo matriz igual a, abro corchetes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cierro corchetes y ya se me ha creado una matriz de tipo entero de valor 3×3. Con ella puedo hacer ya las operaciones que a mí me den la gana. Puedo trabajar con ella con matrices, como si fuesen de forma normal. Por ejemplo, yo podría decir matriz, qué sé yo, el 2, perdón, que se me ha pasado aquí, a ver, matriz de 2, 3, el elemento de la segunda fila, tercera columna, y es evidentemente un 6. Es exactamente lo mismo que podríais hacer en MATLAB. Por ejemplo, los elementos de la segunda columna, pues aquí lo tenemos. No, perdón, los elementos de la segunda fila. Lo que pasa es que lo que ocurre es que Julia le gustan los elementos dispuestos verticalmente y los recoloca así. Simplemente es una cosa que va a hacer. Como he dicho anteriormente, muchas de las cosas que vosotros conocéis de MATLAB se pueden utilizar también para Julia, por ejemplo. Algo elemental, por ejemplo, sería calcular el tamaño de esa matriz. Yo puedo decir size de matriz. ¿Y qué obtengo? 3, 3, evidentemente. Puedo decir, por ejemplo, mn igual a size de matriz. Yo le pregunto cuánto vale m, pues m vale 3. Son esas cosas que, en principio, quiero que recordéis. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, con Julia, ceros de 2, 3. Esta función la conocéis de MATLAB. Aquí lo tenéis. Igual. Y lo mismo se puede hacer con ones. Perdón. Falta una S. Ahí la tenemos. Todo está ahí. Todo más o menos puede recordar bastante a MATLAB, con lo cual si pasáis al lenguaje, pues será relativamente sencillo hacer este tipo de transición. Veamos. Por supuesto, evidentemente, una cosilla que se me había olvidado.
Mirad, aquí tengo la función A. Voy a poner otra vez la función A, ¿vale? La función matriz, aquí la tenemos. Si yo pongo matriz y un apóstrofo, en MATLAB vosotros entenderíais que se hace cómo se hace la matriz transpuesta, y efectivamente en Julia también te permite hacerlo, te permite transformar la matriz. Bueno, ahora, del mismo modo que, a ver, una cosa probable es que vosotros, si habéis trabajado con MATLAB, estaréis acostumbrados a trabajar con la función linspace. Linspace. Lo que pasa es que esta función en Julia no existe. Si tenéis necesidad de utilizarla, pues el truco es collect. La función collect es una función mágica de tipo, por ejemplo, float 64, que vaya de 0 en pasos de 0 puntos valores hasta 2. Y de este modo nosotros podemos generar ese tipo de vectores que estemos acostumbrados para ese tipo de elementos. Un par de sutilezas que hay que indicar de Julia. Bueno, en primer lugar, que el primer término de un vector, por ejemplo, voy a llamar este, a ver, voy a llamar este B igual a esto. Que el primer término de un vector lleva el coeficiente 1, es decir, si yo intento buscar cuánto vale el coeficiente 0, B sub 0, me va a dar error. Esto es una diferencia importante respecto de Python o de C. Los que hayáis hecho Python o C. El primer elemento es el 1. Y el último, pues muy fácil, el end. El último elemento siempre se simboliza con end. Podemos hacerlo así. Y el end se trataría como un número, por ejemplo. Yo puedo seleccionar todos los elementos que estén entre end menos 3 hasta el final. Y me saca los 4 últimos elementos. Claro, como es lógico. Bueno, esta es una simetría con Python que probablemente alguno de vosotros ya la haya utilizado si estaba utilizando Python. Bien, una cosa importante que antes mencioné, pero que es realmente interesante. Fijaos, a Julia está preparado para trabajar con vectores o matrices en forma de columna. ¿Qué significa eso? Pues que si tenéis que recorrer vectores o matrices, es interesante que estén definidos como columnas. Por ejemplo, si tenéis que recorrer todos los valores de una matriz utilizando bucles anidados, fijamos la columna y a continuación la recorremos entera. Pasamos a la siguiente columna y la volveríamos a recorrer. Es un truco que aumenta enormemente la velocidad de la ejecución. Y es una cosa que vosotros, en principio, si algún día tenéis que utilizarlo, pues lo podéis hacer así, de ese modo. Más cosillas que se pueden hacer con Julia. Por ejemplo, voy a volver a definir una matriz A igual a 1, 2, punto y coma, porque el punto y coma, como en el caso de MATLAB, permite realizar permite realizar el salto de fila 3, 4. Cierro y obtengo de este modo una matriz 2×2. Ahora yo voy a hacer, pues no sé, voy a hacer B igual a 3, 4, guión bajo, 2, perdón, guión bajo no, punto y coma, 2, 1. Tengo dos matrices. Ahora lo que yo voy a hacer es multiplicarlas. Pues las voy a multiplicar. La forma más simple es A, evidentemente, por B. ¿Y qué me sale? Pues que se pueden multiplicar las dos matrices utilizando, ya sabéis, para el término 1, 1 se eligen todos los términos de la fila 1, de la columna 1 del otro, se multiplican y se suman, ¿vale? Perfecto, esa es la técnica habitual. Pero quizás muchos de vosotros estéis acostumbrados a
a intentar multiplicarlos punto a punto en MATLAB. Es decir, el término 1,1 con el término 1,1, el término 1,2 con el 1,2, etcétera, etcétera. A ver, lanzo una pregunta, a ver quién me la puede responder. Con lo que yo tengo aquí, si yo quiero multiplicar de ese modo A y B, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Qué debería escribir yo? Simplemente de forma intuitiva. A punto por B. Vamos a hacer la prueba. A punto por B. Y efectivamente es la cosa. Como podéis ver, la ventaja de que tiene Julia, de que han hecho a posteriori intentando utilizar lo mejor de otros programas, es que, por ejemplo, sigue manteniendo estas cosas que en MATLAB eran extremadamente cómodas. Incluso más allá. Porque en Julia hay una opción, hay una función que se llama broadcast que permite llevar esto al extremo. El extremo de realizar punto a punto, pero bueno, es una cosa bastante avanzada que tampoco vamos a meternos demasiado. Bien, una cosa importante. Hay que tener mucho cuidado con el símbolo igual en el caso de las matrices, ¿eh? Mirad, voy a poneros un ejemplo. Voy a hacer, por ejemplo, x igual a 1 y igual a x. Estoy trabajando con números enteros. Ahora hago y, que me vale 1, y si hago y igual a 2, ¿qué le ha pasado a la variable x? Pues lógicamente no le ha pasado absolutamente nada, vale 1. Pero ¿pasa lo mismo con las matrices? No. ¿Por qué? Ahora yo voy a hacer, por ejemplo, x igual a A. A la tenía definida de antes. X mayúscula he puesto. Una cosa importante. Julia distingue entre mayúsculas y minúsculas. Eso es una cosa que se me olvidó decir al principio, pero la tenéis que utilizar. Es una pequeña sutileza que hay que tener en cuenta. Ahora yo voy a definir B igual a A. ¿Vale? Ahí lo tengo. ¿Y ahora qué es lo que hago? B. Ay, qué tontería que va a hacer. Tenía que haber hecho. Da igual, no pasa nada. Hago B de 1, 1, el término 1, 1. Lo voy a hacer igual a 10. ¿Qué es lo que le pasa a B? Pues que se ha cambiado el valor. ¿Pero qué le pasa a A? Que también se le ha cambiado el valor. ¿Por qué pasa esto? Bueno, cuando se intentó buscar la programación, cuando se intentó buscar ¿cómo se llama esto? Una implementación efectiva del cálculo de utilización de matrices, se vio que cuando nosotros estamos trabajando con matrices, lo más eficiente cuando hacemos dos matrices iguales es simplemente que apunten a la misma dirección de memoria. Quien haya trabajado con otros lenguajes de programación lo entenderá. Básicamente está trabajando con las variables, con las matrices como si fuesen punteros. Están, por ejemplo, al decir que B es igual a B, significa que los dos están apuntando al mismo sitio. Si cambiamos el valor por un lado, el otro, cuando lo busque, va a encontrar lo mismo. Si nosotros queremos evitar esto, lo más fácil es escribir, por ejemplo, teníamos A, es escribir, por ejemplo, B, voy a volverlos a definir, A es igual a 1, 2, 3, 4. Ahora hago B igual a, en lugar de decir igual a A, voy a poner que es una copia de A. Copy de A. Muy bien. Aquí tenemos esto. Ahora digo que B de 1, 1 es igual a menos 1, por ejemplo. B vale esto y A vale, pues lo mismo. Simplemente lo que he hecho es copiar todos los datos y ahora cambiarlos. ¿Cuál es el problema de esto? Que es más lento. Por eso inicialmente se intentó evitar este tipo de uso. Muy bien. Ahora vamos a ver otra cosa, un tipo de matriz muy interesante que no es la habitual, pero bueno, quizá vosotros es necesario estudiarla, que son, por ejemplo, las cadenas.
Si yo digo, por ejemplo, una variable de texto, por ejemplo, algo, voy a decir, texto es igual a, pongo, abro comillas, hola, buenos días. Buenos días, y ahora como, voy a poner un emoji, ¿vale? Smile. Smile, cierro, esto es aquí, ya está. Muy bien, acabo de crear una cadena de texto, una variable de tipo string, type of texto es string. Esto, a ver, una variable de tipo string en general se puede intentar trabajar con ellas como si fuesen matrices, perdón, vectores de caracteres, y podemos trabajar con ellos del mismo modo. Por ejemplo, yo podría decir texto de end. ¿Qué es lo que saldría? Evidentemente, el emoji que he puesto hace un momento. Texto de 1 a 4. ¿Y qué sale? Hola, para que veáis simplemente que cuando trabajamos con matrices, con cadenas de texto, se pueden utilizar otro tipo de... Te puede utilizarlo como si fuesen exactamente igual que matrices, ¿eh? Es decir, las mismas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, yo podría decir length o size de texto, a ver qué me dice. Perdón, no existe esto, pero sí que existe length, que es una cosa más habitual. Que tiene 20 caracteres. Esas son cosas que vosotros podéis hacer. Para imprimirlas en pantalla, si fuese necesario, pues hay una serie de funciones. Por ejemplo, print ln. No es una complicación, texto. Y me sale esto. Saldría en pantalla, por ejemplo, y esto se suele utilizar si estáis lanzando un script para mandar cosas. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Perdón, me pareció que alguien se había conectado. También puede ser que necesitemos tomar datos, tomar un valor de algo. Por ejemplo, yo puedo decir saludo igual a readline. ¿Qué voy a hacer entonces? Pues nada, algo tan simple como yo voy a decir hola. ¿Y qué pasa ahora? Que saludo se ha quedado grabado como hola. Esto es para trabajar entre para poder meter cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en general, todo lo que nosotros metiésemos a través de la consola sería de tipo texto. Pero nos va a ocurrir que si nosotros queremos meter números, lo tenemos que convertir los números en otro tipo de formato. Pero bueno, para eso hay funciones especiales que se llaman convert o parse, cualquiera de estas dos, que te permiten realizar transformaciones. Son bastante sencillas, ¿eh? Simplemente os lo dejo ahí para que las sepáis. Bueno, a ver, ¿qué más cosillas se podrían poder contar de esto? Pues hemos visto variables de tipo entero, reales, imaginarias, hemos visto variables de tipo matriz, vectores, etcétera, etcétera. ¿Cuántas variables hay? Pues pues muchas más, ¿eh? A ver, voy a volver otra vez aquí a las diapositivas. En general, si os fijáis, en la práctica, vosotros vamos a encontrar muchísimas variables del tipo booleanas, verdadero o falso. Es algo que vais a utilizar habitualmente simplemente con funciones lógicas. Todos los tipos numéricos que se os ocurran. Se puede utilizar incluso alias. Las podéis definir vosotros. También es una de las cosas que gustan mucho de este lenguaje, es que se pueden definir los tipos que uno quiere. Se pueden definir tuplas, diccionarios, uniones, conjuntos, como en muchos otros lenguajes. Y por otra parte, hay una instrucción que se llama struct immutable struct,
que es lo más parecido que vais a encontrar en Julia a los objetos de C++, ¿eh? Que lo digo para eh, que lo sepáis para uso, para cuando tengáis que utilizarlo si queréis llegar a intentar definir variables que se ajusten a vuestro diseño, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, estas ya son cosas que en principio vosotros podríais utilizar según las circunstancias. Por cierto, una cosa importante. En Julia, las matrices y los vectores no están restringidos a un único tipo. Yo puedo poner, por ejemplo, un vector que sea igual a 1, hola. ¿Me lo aceptaría? Me aceptaría vectores cuyos elementos tienen tipo distinto, el que se os ocurra. Da igual, podemos hacerlo, ¿eh? Incluso podéis meter vectores o matrices de matrices. Yo una vez lo he utilizado matrices de matrices, es curioso, pero se puede utilizar perfectamente. Bueno, ahora voy a volver otra vez a jugar con matrices. Y ahora vais a hacer lo siguiente. Volvemos a definir la variable a como 1, 2, 3 y 4. Ya está, definida. Ahí la tengo. Pues una de las cosas que de las operaciones que no hice anteriormente, pero que quizás eran bastante interesantes, era calcular el determinante. Tenemos una matriz cuadrada, pues oye, podríamos calcular el determinante, ¿no? Pues voy a calcularlo. Para calcularlo, la función que existe en Julia es det, D-E-T, de A. A ver qué sale. Error. ¿Qué puede estar pasando aquí? Pues nada, como dije anteriormente, Julia es un lenguaje modular, que ha sido diseñado de tal forma que cada parte del lenguaje evoluciona a, digamos, a distinto ritmo. En particular, hay un paquete, digamos, un paquete que es un mod, vamos a decirlo así, que se llama Linear Algebra, contiene todas las operaciones matemáticas que se pueden utilizar, que se pueden hacer aquí. Y entonces esto nos lleva a que tenemos que aprender a cargar paquetes. ¿Y cómo se cargan los paquetes? Pues lo que vais a hacer es lo siguiente. Escribid using linear algebra. Ya está. Eso es lo que tenéis que escribir. Enter y ya está. Ya tenéis cargado en memoria el paquete linear algebra. Esto es similar a cuando, por ejemplo, los que utilizáis Python, tenéis import, al import de Python. Es más complicado, realmente en Julia tienes más opciones, también puedes utilizar import, puedes importar únicamente funciones, puedes utilizar ambas cosas, pero ahora por simplicidad vamos a utilizar el using, ¿vale? De este modo, ahora ocurre que yo puedo ya utilizar la función det, que ya está cargada en memoria, y que me permite determinar me permite calcular el determinante de esta matriz, que vale -2. Ya con esto podemos empezar a trabajar con paquetes, que es la realmente importante, porque hoy yo espero que no pensaseis vosotros que Julia se va a trabajar siempre en consola. Se pueden hacer más cosas, como por ejemplo el qué. Se puede poner, por ejemplo, ahora un paquete especialmente interesante que es el paquete Pluto. Y lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Todos, por favor, escribid lo siguiente, alt graph, y ahora el cierre de corchetes, ¿vale? Es el botón que está justo a la izquierda de la cerilla. Si hacemos eso, pasamos al modo carga de paquetes. Si alguien no lo ha podido ver, que me lo diga. Hay que pulsar Alt Graph y después el cierre de corchete. Es el botón que está justo a la derecha, a la izquierda de la cerilla. En mi teclado, por lo menos. En el resto de teclados será parecido.
Y de este modo pasamos al modo gestión de paquetes. ¿Se ha podido hacer? Ahora, con esto ya podemos empezar a gestionar paquetes. Si yo pulso, por ejemplo, si yo le doy a tabulación, me salen todas las opciones, todas las instrucciones disponibles. En particular, la función add. Voy a buscar un paquete en internet y me lo voy a cargar. No, perdón, lo voy a cargar, no es que lo vaya a destruir. Escribo add Pluto. Y entonces se dedica a buscar el paquete Pluto que estará en algún sitio y se lo descargará, además de las dependencias que tiene. ¿De acuerdo? Ahora, para volver una vez que estemos aquí, pues hay que volver al modo normal. Y la forma de hacerlo es pulsar borrar, es decir, el retroceso. Y ya estoy otra vez en Julia, ¿de acuerdo? Una vez que estoy aquí, pues yo voy a empezar a utilizar este paquete. Y para hacerlo, recordad, using Pluto. Le doy al botón y ahora lo que empieza a hacer es precompilarlo. Lo va a compilar. Se ha descargado el código fuente y ahora en la primera ejecución lo que va a hacer es compilarlo para que después sea más fácil de ejecutar. Bueno, ¿qué es Pluto? Pues simplemente Pluto es un entorno similar a Júpiter, pero que ha sido desarrollado específicamente para Julia. Tiene sus amantes, tiene sus detractores. A mí hay una cosa que no me gusta mucho de Pluto, pero bueno, en fin. Y ahora lo voy a lanzar. Escribo Pluto, que, tal y como marca ahí, por que veis aquí que pone pluto.run. Escribo pluto.run, perdón, a dos paréntesis, lo ejecuto, y a ver qué es lo que sale. Me arranca el navegador y en teoría está terminando de cargarse. Ahí está. Y ya está. Aquí tendríamos lo que sería Pluto, que es el equivalente en Julia de lo que sería este lenguaje, ¿vale? De lo que sería, perdón, por ejemplo, Júpiter, ¿vale? Se pueden hacer cosas. A ver, yo voy a poner, por ejemplo, plots. Voy a ir directamente en el que me he metido en la opción samples. Voy a meter en plots. A ver, que está un poquito tanto. Se lo está cargando. A ver qué es lo que está pasando. A ver, que lo cargue para que lo veáis. Es que lo quiero mostrar, para que veáis cómo se puede generar un entorno puramente, un notebook puramente en Julia, utilizando código Julia, pero que donde lo importante, por ejemplo, aquí en este caso es que yo quiero que se vean imágenes. Quiero que se vean que también se pueden representar gráficos que están en algún sitio, pero que no sé dónde están. Aquí, ¿dónde están aquí los gráficos? Bah. Ah, claro, es que perdonad. Es que, a ver, no vamos a ver gráficos. Es que como he creado una sesión específica sin nada, no, no le puse algunas cosas como por ejemplo los gráficos, el sistema gráfico, no lo tenía cargado. No le he instalado todavía las rutinas que te permiten realizar esto. Bueno, en fin. En principio con esto, este es un entorno, esto sería Pluto, es un entorno, un notebook similar al... A ver, excepción, que yo quiero salir. Vale. A ver, control D. Vaya por Dios, está tonto. Está algo tonto, por razón no me termina de convencer Pluto, sinceramente. Aceptar. Esto lo cierro y lo vuelvo a abrir.
Ahí está, abierta la sesión. Bueno, probablemente alguno de vosotros se sienta más cómodo utilizando, por ejemplo, Jupyter. No hay ningún problema. También podemos utilizar Using y Julia. Yo lo he cargado previamente, pero vosotros lo podéis cargar también, ¿eh? Lo podéis utilizar. Si hacéis eso con el Julia, en cuanto se pueda arrancar, que esta es la primera ejecución, como he dicho, esto es una sesión abierta exclusivamente para este seminario y todavía falta por cargar una serie de librerías, he intentado cargar las mínimas posibles. Si yo digo notebook arrancaría directamente un entorno similar al que ya probablemente conozcáis los que sois amantes de Python. Tenéis que utilizar este tipo de cosas. El principio de la ejecución es un poquito lenta, porque está todavía arrancando el kernel, es una cosa que tiene, pero como podéis ver, Jupyter también se va a poder utilizar con Julia. Por cierto, porque esto es posible hacerlo porque, recordad, Jupyter es las iniciales de Julia, Python y R. Está preparado esto para este lenguaje. Bueno, voy a salir porque no me gusta esto. No me gusta, realmente a mí no me termina de convencer Jupyter. No me gusta tampoco. Yo, como he dicho, soy hijo de MATLAB. Así que trabajaré con algo que se parezca a MATLAB. ¿Qué es ese algo que se parece a MATLAB? A mí en particular, pues mirad, os voy a poner un ejemplo. A ver, vamos a ver para acá. A ver. Pluto ya lo hemos visto. Aquí sería su aspecto. Aquí tenéis cómo se podría ejecutar ¿cómo se llama este lenguaje? Con Jupyter, pero también es posible optimizarlo. Es posible optimizar tanto el editor Atom como el Microsoft Visual Studio Code. Se pueden adaptar para trabajar con Julia. En particular yo, por ejemplo, en mi caso en particular, yo suelo trabajar con Atom, con el lenguaje, con el editor Atom, que es también software libre y que está agregándole una serie de paquetes adicionales te puede permitir, digamos, optimizarlo para este lenguaje. Aquí podéis ver una serie de instrucciones acerca de cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en particular, este es el aspecto que tendría preparado para Julia. Y aquí tendríais, aquí se puede ver el aspecto que tendría para Visual Code, Visual Studio Code. Bien, veamos ahora otra cosa, que ya que hemos mencionado el tema de los paquetes. Antes os dije que había paquetes, evidentemente, pero es que hay muchas cosas. ¿Dónde se pueden encontrar todos los paquetes? Pues tenéis que ir a la página web Julia Observer. .com. Y aquí podréis encontrar todos los paquetes que se os puedan, realmente interesar, por ejemplo. A ver, ¿alguien tiene algún tema de trabajo en particular que le guste? ¿Alguien que me pregunte? Gráficas, puede estar ¿Cuál? bien. ¿Cuál? ¿Gráficas? Gráficas, vale, pues vamos a Graphics. Pues evidentemente tenemos el paquete Maki, que es una opción posible para hacer gráficas. Como podéis ver, aquí son ejemplos que se están haciendo de distinto tipo. Con esto se pueden hacer todos los paquetes, todo este tipo de cosas que se pueden hacer, como he dicho. A mí en particular me gusta más plots. Es una pequeña manía que tengo. O ya pues es una costumbre. Me gusta plots, que está por aquí a algún lado. ¿Dónde está plots?
A ver, ¿dónde está? Plots, plots, plots. Ah, no, gr, por ejemplo. Bueno, plots o gr. Aquí está, gr, que me gusta más. GR es otra cosa, otro tipo de lenguaje. No, otro tipo de... es otro paquete. Ay, Dios mío. Está tonto. Ay. GR. Que también te permite hacer gráficos. En este caso, utilizan, digamos, técnicas exactamente iguales. Bueno, no exactamente iguales, no. Con la misma filosofía que, por ejemplo, para pintar gráficas en MATLAB o en Python o en R, ¿eh? De la misma forma. Scatter, la función scatter, xy o bar xy, etcétera, etcétera. Incluso, como he dicho, una de las ventajas que tiene Julia es que puedes llamar a otros lenguajes. En particular, hay una función en un paquete que se llama pyplot, pyplot, que lo que hace es invocar a la función matplotlib de Python, si la tienes instalada. Son pequeñas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, a ver, que seguro que habrá aquí alguien que le guste Astronomy. AstroImages, por ejemplo, este paquete que está por aquí. A ver, hay un paquete que se llama AstroImages, AstroImages, que está por aquí, que se supone que te permite hacer cosas con imágenes astronómicas. O, por ejemplo, a ver si Climate. Pero, bueno, igual, lo que sea. Pero, si a lo mejor tenéis alguna duda, a ver, que me cierro. Ajá. Podemos volver al modo paquete y decir, por ejemplo, yo quiero añadir un paquete que sea yo qué sé, de electro... A ver qué me dice, ¿no? Ah, mirad, así, hay una serie... Estos son los paquetes que habría. He empezado a escribir electro y después he pulsado tabulación y me dice que hay varios paquetes que igual alguno de estos es. O, por ejemplo, si hay alguien aquí que sea de, como he dicho, astronomía, aquí tenéis una serie de paquetes que son de astro, qué sé yo, no sé, cuántica, quantum, hay una serie también de paquetes, óptica cuántica, redes cuánticas, etcétera, etcétera. Tomografía cuántica, no sé qué es eso, pero tiene pinta de ser interesante. Y que en principio vosotros podríais intentar utilizarlo, ¿vale? Son las distintas opciones que se podrían plantear. Bueno, ahora voy a volver un momentito otra vez aquí, perdón, estaba donde estaba ya antes. Y vamos a empezar a ver otra cosa, que son las... A ver, cierro esto, bajo esto un poquito para que no se sobrecargue. Que son digamos, las expresiones, el control de flujo, lo que se conoce en programación como el control de flujo. En particular, nosotros vamos a empezar a trabajar con expresiones de tipo booleano. Por ejemplo, podemos decir, digo, A es igual a 3, ¿de acuerdo? Voy a definir esa variable. Y ahora yo me pregunto, ¿A es igual a 3? Para hacer esto, nosotros, como en el caso de C, lo que deberíamos hacer es poner dos símbolos iguales y me dice que efectivamente es eso, true. Si yo digo que es 2, me dice que es falso. Son ese tipo de cosas que después vosotros vais a poder utilizar, por ejemplo, para para crear, por ejemplo, el if, para utilizar bucles for, etcétera, etcétera. Se le puede poner, por ejemplo, mayor. ¿Es mayor? Uy, pues sí es mayor. Pero claro, también podría decirle, yo me preguntaría si es mayor o igual que 2. También. Pero una pregunta. A ver vosotros. ¿Realmente el símbolo ese mayor o igual os gusta? A mí no me gusta. A mí me gusta más hacerlo. Pongo aquí la barra y pongo G, porque lo sabéis que en látex eso significa que es mayor o igual. Pulso tabulación y me aparece eso que he dicho. ¿Qué ocurre? Pues que esto lo va a interpretar igual. Podéis utilizar tranquilamente los símbolos de este tipo
también para hacer cuentas, para que después lo entendáis mejor. Por lo demás, trabajar con ese tipo de expresiones, las reglas que se suelen utilizar, por ejemplo, que se pueden utilizar son, por ejemplo, en la negación se pone con el signo interrogación, así se puede ver. Por ejemplo, digamos, la función AND es un AND, la función O es una barra, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de esto, nosotros ya podemos empezar a construir variables, perdón, expresiones de tipo condicional. Para construir expresiones de tipo condicional, solamente tenemos una opción en Julia, que es el if, la función if. Perdón, es la palabra clave if. Así que si yo digo, por ejemplo, if A es mayor que 2, perdón, A mayor que 0, yo digo print ln, bueno, voy a poner aquí salto, como no lo he cerrado, print ln y digo que es mayor que 0. Si no se cumple esto, pues entonces hay que recurrir a else. Y le podríamos poner otra cosa, print ln no es mayor que 0. Cierro esto y ya para... Uy, perdón. A ver, no es mayor que 0 porque ¿qué me falta? Print ln es esto de aquí. String literals, print ln... ¡Ay, perdón! Es que se me ha olvidado una cosa. Si os fijáis aquí no he cerrado el... Aquí, tengo que cerrar el string. Aquí estaría. Ahora le doy a enter. Y ahora lo cerraría con enter. Pone que es mayor que 0, claro, evidentemente. Si ahora yo le digo que, por ejemplo, A mayúscula es igual a -1, y dándole al botón, dándole las flechas, puedo ir para arriba y para abajo. Le vuelvo a decir esto, me dice que no es mayor que 0. Como podéis ver, aquí en Julia, la forma de hacer los bucles, digamos, las sentencias condicionales son de este modo. Son simplemente con el if, el else if y el else. No busquéis más ejemplos, si alguno se pregunta, ¿no existe una función tipo switch case como para Java en C? Pues no existe. No se implementó desde un principio porque no conducía a nada. No conducía absolutamente a nada. Por otra parte, bueno, voy a saltarme una parte que yo era el final. A ver, una pregunta. De los presentes aquí, ¿sabéis? ¿Vosotros alguna vez habéis utilizado las máscaras de Python? Entiendo que no. Bueno, entonces voy a saltarme una cosa que son los final, pero que son... porque ya se empieza a hacer un poquito de tiempo. Ya se empieza a echar un poquito el tiempo encima. Y lo que vamos a ver ahora son los bucles. ¿Cómo se tiene que implementar un bucle? Pues un bucle se va a implementar fácilmente. La forma de hacerlo es con for. Por ejemplo, for, ya está. Es la forma que nosotros tenemos de crear un bucle. Yo puedo decir, por ejemplo, for x igual a 1 hasta 3. Le puedo decir, ¿qué le puedo hacer? Pues print ln x end y me lo imprime. Como podéis ver, aparentemente sencillo. Es exactamente lo mismo que vosotros podríais haber visto en otros lenguajes. Pero claro, esto a mí no me gusta mucho, sinceramente. ¿Por qué? Porque yo sé que en Julia se pueden hacer más cosas, se puede poner más cosas bonitas. Voy a quitar el signo igual, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, escribo barra in
Y a continuación, después de cuando ya tengo escrito IN, pulso tabulación. ¿Y qué me sale? El símbolo de pertenece. Yo lo leo y dice, para X perteneciente a ese rango y que se imprima el valor. ¿Qué sale? Pues lo mismo. En general, otra opción posible también es, en lugar de poner el igual en, se puede poner in. Lo mismo, todas esas opciones se pueden poner para definir los bucles. ¿Con cuál os quedáis? Pues la que os resulte más legible para vosotros, sinceramente. Es que realmente da igual. Podéis decirlo de ese modo. Ahora voy a explicaros una pequeña sutileza que tiene Julia, y es la siguiente. Yo voy a definir una variable, por ejemplo, valor, y le voy a dar el valor 0, ¿de acuerdo? Ya está, le he dado valor 0. Ahora, lo que yo voy a hacer es algo tan simple como que voy a iniciar un bucle que va a durar, qué sé yo, for k igual a 1 hasta 4, y lo que voy a hacer es incrementar el valor de esa variable. Eso lo podéis hacer perfecto. Seguramente lo hayáis hecho millones de veces con otros lenguajes. Valor es igual a valor más 1. Pongo esto para que no se me muestre por pantalla y le doy a End. ¿Qué pasará? Pues que me va a dar error. Ah, no, me lo ha permitido hacer. ¿Por qué? ¿Por qué me lo permite hacer? A ver, valor. ¿Ah? ¿Por qué? A ver, una cosa. Ya está. No, espera, a ver, más. No es esto. Pues chicos, me acabo de llegar una pequeña sorpresa. En principio no debería hacerse esto, ¿eh? Porque, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Ah, sí, verdad. A ver, una cosita de valor. Me tendría que haber dado error, pero por algún motivo no lo ha hecho. Y no tengo, en este momento, no tengo muy claro por qué. Pues es que... pues nada, que tiene que haber pasado algo, tienen que haber introducido un cambio en el programa, porque me hubiese dado error, porque no se puede cambiar una variable global desde dentro de un bucle. Bueno, en fin, son cosas que me lo voy a notar para la próxima vez, porque esto ha sido una metedura de pata por mi parte, pero bueno, en fin, no le hagamos mucho caso. En principio no le tendría que haber dado. Habría que haber utilizado una función, una sentencia llamada global para evitar esto, pero se ve que alguien lo ha cambiado, han decidido cambiar alguna cosilla para evitarnos problemas. Bueno, por cierto, los bucles se pueden anidar dentro de matrices. Por ejemplo, yo puedo decir... yo puedo empezar a... es decir, por ejemplo, A es igual a ones de 4, 4. ¿Vale? Acabo de definir una matriz A que va de 4 en 4. Y hago for j igual a 1 hasta 3, for i igual a 2 hasta 4. Uy, perdón. Ay, se me ha ido la mano. Pues le voy a decir que a de i j es igual, qué sé yo, a i más j, por ejemplo. Cierro y cierro. ¿Y qué me sale? Que a es esto, como podéis ver ahí. Esa es la expresión, esa es una forma que tenéis de ver que se pueden hacer bucles anidados. Pero en Julia hay una forma más sencilla de hacerlo todavía. En lugar de anidar los bucles, directamente podemos implementar todo en una única línea con un for. Por ejemplo, podríamos poner for j igual a 1 a 3, i igual a 2, 4, decirle que a
de i j es igual a i menos j. Ya está. A ver, perdón. A ver, i menos... Ay, perdón, no se está viendo bien. Me estoy dando cuenta. A ver, que me acabo de dar cuenta ahora que tenía que haber hecho así mejor, se ve mejor así. Al hacer esto, pues con una única línea de código directamente se puede ver mejor. Se puede realizar el mismo cálculo. Como podéis... Ay, pues he puesto una menos j. Se puede realizar el mismo cálculo. No es necesario anidar bucles del modo habitual. Se puede hacer de este modo. Bueno, otra cosa que se podría hacer, por ejemplo, con Julia. Mirad, por ejemplo, voy a utilizar un módulo que se llama primes. Bueno, perdón, este no existe. Using primes. Así es verdad. Ya tengo que agregarlo primero. Add primes. A ver, que se agregue. El módulo primes lo que te permite hacer es trabajar con números primos. Ahora cierro, digo using primes, lo precompila como es lógico, y ahora yo voy a hacer una cosa, voy a intentar crear un vector que me escoja los números primos que existen entre el 1 y el 100. ¿Cómo lo haríamos esto con Julia? Esto es similar a, por ejemplo, a lo que puede aparecer en Python. Habría, por ejemplo, que hacer simplemente un vector. Primos es igual a x, que es el término que nosotros no conocemos, in 1 a 100, para que veáis, siempre y cuando isPrime x. ¿Qué significa esto? Que vas a crear un vector eligiendo los números entre 1 y 100 y quedándote únicamente con los primos. A ver, perdón, ha fallado algo aquí. ¿Qué era lo que está fallando? Ah, no, x in esto. Perdón, es que me he equivocado con la sentencia. Así está mejor. Tengo primos es igual a x for x en 1, 100, si es primo. Y al hacerlo me sale una matriz, como podéis ver, que solamente contiene, ese vector, solamente contiene números primos. Bueno, a ver, más cosillas que se pueden hacer así con Julia, y ahora voy a hacerlo un poquito rápido porque ya casi el tiempo se nos echa encima, se está haciendo rápido y seguro que tenéis otras cosas que hacer vosotros ahora. Que es la siguiente, vamos a ver. Imaginad ahora que, como es lógico, muchos de vosotros queréis trabajar con funciones. Para trabajar con funciones, y las tenéis que definir vosotros. Bueno, primera cosa en particular. A ver, la gente de informática seguramente conozca algo que se llama la notación polaca. En Julia todos los operadores son funciones. De este modo se pueden implementar utilizar notación polaca y de este modo se tiene mayor posibilidad de uso en interpretación de expresiones escritas. Eso es para la inteligencia artificial, pero eso es simplemente una cosa que comento. Para definir funciones en Julia hay tres métodos. El primero de todos es el más sencillo. Por ejemplo, primera función de x y es igual a, pongamos, x al cuadrado más 2y. Ya está. Hemos definido esa función, que por cierto dice
función genérica definida con un método, eso lo explicaré después qué significa lo del método, pero con esta definición tan sencilla ya la podemos utilizar. Simplemente podríamos decir, por ejemplo, primera función de 1 y 2. ¿Y qué sale? Pues eso, sale 5. 1 al cuadrado más 4. Es una forma que podemos utilizar para definir funciones en Julia de una manera rápida, en una línea, siempre y cuando. A veces es posible que nosotros queramos hacerlo un poquito más rápido. Perdón, un poquito más complicado. Para hacerlo, pues hay que utilizar una palabra clave que es function. Podríamos escribir function, por ejemplo, segunda función de x y de y, y ahora ya pondría lo que fuera, por ejemplo, return x más y. Y ya está hecha. Ya tenemos una segunda función. Estas son formas que se pueden utilizar para realizar funciones de todo tipo. Por otra parte, lo que nos devuelva puede ser cualquier cosa. Recordad, en principio, nosotros podemos pedir que nos devuelvan, qué sé yo, una matriz o un número entero o quizás un número más una matriz, dependiendo. Todo este tipo de cosas se pueden también implementar. Ya depende de cada persona. Por otra parte, la tercera forma de hacerlo es lo que se conoce como el mapeo anónimo, las funciones anónimas, que se definen, por ejemplo, del siguiente modo. Imaginad que yo tengo x igual a y igual a collect float 64 0. Y ahora os voy a explicar una cosa curiosa que tiene esto. Lo que estoy haciendo, fijaos, he puesto encadenado dos igualdades. Esto se suele hacer simplemente para no tener que definirla varias veces. Aquí lo que estoy diciendo simplemente es que x va a ser igual a y y las dos van a ser iguales a una colección de números enteros que están entre 0 y 1 con un espacio 0,1. Al hacerlo de este modo, pues se me generan los dos vectores, x e y. ¿Vale? Ahora yo voy a intentar definir una función z que fuese igual a x más x al cuadrado, pero estoy perezoso y no tengo ganas de definir la función ni nada por el estilo, o por lo que sea. Entonces, lo que se suele hacer es de la forma siguiente. Por ejemplo, yo diría z igual a, y ahora utilizo una función que se llama map, que asocia a la x, le asocia el valor x más x al cuadrado, y que se aplica sobre, por ejemplo, el conjunto x. Y de este modo directamente ya podría sacar esto que podríamos estar haciendo. Esto, por ejemplo, se podría combinar con el x punto, etcétera, etcétera. Es lo que ya conocía antes del mapeo y el mapeo y el broadcasting que se puede realizar. Bueno, más cosillas que se tienen que decir de Julia. Es recursivo, Julia es recursiva, recordad. Se puede utilizar, una función se puede llamar a sí misma. Eso es peligroso, pero lo podéis hacer. Alguna cosa adicional que más se puede hacer, por ejemplo, es que imaginad, por ejemplo, la función anterior que yo definí. ¿Os acordáis de esta función? Pudiera darse el caso, imaginemos lo siguiente, de que a lo mejor yo sé que algunas veces esta variable va a valer, por ejemplo, 0. Bueno, va a valer 1. Voy a poner esto. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que ha funcionado. Me dice algo, me ha cambiado algo, me dice que segunda función ahora es una función con dos métodos.
¿Qué viene a decir esto? Bueno, pues una de las grandes ventajas de Julia es que tiene una cualidad que se llama el multiple dispatch. Es decir, se puede hacer de manera... se pueden realizar, digamos, definir con un mismo número, con un mismo nombre se pueden definir varias funciones. Ahora, por ejemplo, yo podría decir segunda función de 3 y no meterle el segundo argumento. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que me da 4. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Julia puede, como he dicho, puede asociar un mismo nombre a distintas funciones y podemos optimizarlas para nuestro gusto. Por ejemplo, en este caso yo he definido una función que se llama segunda función que puede tener uno o dos argumentos. Se llama igual, pero yo puedo llamarla como quiera. Puedo invocarla del método que quiera. No puedo poner 3, evidentemente, pero se podría, en este caso, habría que definirlo de otro modo. Pero se podría hacer. O podría, una cosa muy habitual es, por ejemplo, definir una función que tenga un valor, un comportamiento para variables de tipo entero, otro para variables de tipo real, etcétera, etcétera, y así agilizar los cálculos. Un ejemplo, la función potencia. Si la entrada es un número real, perdón, si el exponente es un número entero, lo más rápido es multiplicar varias veces, hacer un bucle de tipo for. Si no lo es, pues lo que hay que hacer es el logaritmo, hacer el exponencial de n por el logaritmo de la base. Es una forma un poquito más compleja y entonces nosotros podemos definir una función de varias formas distintas. Bueno, pues con esto yo creo que como ya son las 4, yo creo que ya vamos a ir concluyendo esta presentación. Bien, entonces, si no hay nada más que hacer, pues si queréis, podemos dar por concluida la sesión y si algún día se repite el seminario, pues nada, espero hacerlo un poquito mejor de lo que ha sido. Visto esto, pues nada, voy a detener la grabación en este momento. Ahí está, detenida. Sí. Una vez que está detenida la grabación, pues ahora os llegará un link por si queréis revisar esto para que lo podáis utilizar y ya lo publicaremos en YouTube para darle un poquito más de salida a esto para toda la gente que no ha podido verlo. Gracias a vosotros por haber estado, porque sé que esto a veces puede ser un poquito clases online es un poquito duro, pero me encanta el entusiasmo de la gente por aprender cosas nuevas. Visto lo siguiente, pues nada, nos vemos en el próximo seminario. Yo también aprendo mucho con vosotros, chicos. Hasta siempre. Genial, adiós, gracias. Adiós entonces.